The jury find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Imagina, por un segundo, pasar años, incluso décadas, entre rejas por algo que no has hecho. Este es el caso de sujetos como David Renta, 22 años entre rejas por un delito que no cometió. El detective Scarcella determinó que de entre varios sospechosos, Randa era el culpable de un asesinato. Todo ello con evidencia que se terminaría demostrando era fabricada. Los testigos clave aseguran que el propio detective les había dado una descripción sobre quién tendrían que señalar en la fila de sospechosos. Todo ello dio lugar a una sentencia de 37 años y medio en prisión. Tras más de 2 décadas, fueron los propios testigos los que denunciaron que habían sido presionados. Así se anuló su condena. Mr. Brenta, to say that I'm sorry for what you have endured would be an understatement and grossly inadequate, but I say it to you anyway. The defendant's motion to vacate the judgment of conviction is granted. David Ranta daba las gracias al salir. Ha recibido $2 millones en compensación. Una historia con final feliz. Debra Milk es una mujer alemana con nacionalidad estadounidense. Fue condenada a pena de muerte y pasó más de 2 décadas en el corredor. ¿El motivo? Se le acusaba de terminar con la vida de su hijo, Christopher Milk, de 4 años. Sus presuntos conspiradores fueron su compañero de piso, James Lynn Stiers, y su amigo, Roger Mark. Ninguno de los dos testificaría en su contra, y ambos coincidieron posteriormente que ella no estuvo presente en el tiroteo. Armando Saldate Jr., detective que la interrogó y que más tarde ha sido desenmascarado por haber difundido diversas mentiras en varios casos, testificó que Milke le confesó el crimen en privado. Sin embargo, la supuesta confesión no estaba corroborada, no existe ninguna grabación, y Milk siempre insistió en que jamás sucedió. Posteriormente, Saldate fue acusado de perjurio, y es que su falso testimonio fue la única evidencia en contra de Debra, y sorprendentemente fue suficiente para sentenciarla en octubre de 1990. Con una espera de más de 20 años de por medio, muchas de las preguntas encontraron respuesta. El 14 de marzo de 2013, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos desestimó la condena de Milke y dictaminó que no recibió un juicio justo. Sostuvo que sus derechos habían sido violados al no entregar el expediente personal de Saldate a la defensa. Escuchen sus declaraciones. Losing a child to murder is a devastating tragedy. Being falsely accused of a crime you didn't commit is also a devastating tragedy. What happened to me could happen to any one of you. Luis Vargas es el siguiente preso en la lista. Fue acusado de realizar un triple asalto sexual. Por ese motivo, se le condenaron a 55 años de prisión. El hombre de 29 años, residente en California, veía cómo su vida se echaba a perder entre rejas. 16 años después de ser condenado, la situación daría un giro de 180 grados. Una asociación que pretende defender a presos inocentes exigió que se analizara el ADN de diferentes objetos. Estos podían servir de prueba del delito, análisis que al parecer no se había hecho con anterioridad. Las pruebas genéticas encontradas no coincidían con las de Luis Vargas, por lo que los jueces se vieron obligados a ponerle en libertad y posteriormente se le entregarían más de $800,000 en compensaciones. Eric Kelly fue detenido y puesto bajo custodia judicial a los 28 años de edad. Se le acusaba de terminar con la vida del dueño de un videoclub. Kelly es víctima de un daño cerebral que le ha ocasionado diferentes episodios de confusión debido a una discapacidad cognitiva. No era capaz de asimilar bien la información que percibía a través de sus sentidos. Esta condición fue aprovechada y materializada por las personas que le interrogaron y consiguieron que terminara reconociendo un crimen que no había cometido. Fue eso lo que se tomó como evidencia, ya que no existían pruebas físicas. Ingresó en prisión y ahí fue donde pasó los próximos 24 años de su vida.
Fue en este punto donde el caso se reabrió, momento en el que se contaban con unos métodos mejores para detectar el ADN en distintos materiales que servían como prueba de crimen. Gracias a esto, se pudo determinar que Eric Kelly era inocente. Recibió $1 millón de compensación. Difícil pensar que puedan servir de consolación después de 24 años perdidos. Daniel Villegas fue acusado de doble homicidio, lo que terminó derivando en 18 años entre rejas. En El Paso, Texas, donde residía, y con tan solo 16 años de edad, un detective le amenazó con la pena de muerte si no confesaba el crimen. Este adolescente se vio obligado a firmar un papel que lo mandaría a prisión. Da igual que horas más tarde quisiera echarse atrás. Da igual que no hubiese cometido tal crimen. Esa confesión fue evidencia suficiente para que el juez determinara la dura sentencia. Se luchó para que se reabriera el caso, pero la mayoría de veces sin éxito alguno. La lucha continuó hasta que se consiguió la libertad bajo fianza, momento que aprovechó para casarse y tener un hijo. En pantalla veis a su esposa y al pequeño en el juicio final, el día en el que se decidía definitivamente si era inocente o culpable. Un resultado desfavorable significaría que tendría que cumplir la cadena perpetua. Esto fue lo que sucedió. The jury find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Villegas es libre y, según se sabe, ha presentado una querella contra la ciudad de El Paso. Kimberly Long volvió una noche a su casa y se encontró una más que desagradable sorpresa: el cuerpo inerte y sin vida de su novio. Rápidamente llamó a emergencias. A pesar de haber sido la persona que avisó del suceso y de ser una de las mayores afectadas por el mismo, además de no haber sido la responsable, la investigación se centraría en ella. La consideraron la principal sospechosa y fue sentenciada y enviada a prisión. Después de 7 años, se demostró, gracias a las pruebas de ADN, que había habido un hombre en casa con el novio justo momentos antes de su muerte. También se consiguió corroborar que ella no estaba con vida en el momento que Long llegó. The judgment of conviction is vacated and a new trial will be ordered. Hoy en día es una mujer libre y se conoce que ha recibido $386.000 en compensación. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Cuál es el caso que más os ha sorprendido? ¿Conocéis alguno parecido? No olvidéis dar me gusta y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo.